Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca, exactamente las 6 menos 20 casi de la tarde, en toda la República Argentina. A ver, ahí nosotros decimos en el primer bloque que muchas veces el pulso político se mide a través de los encuestadores, Sin duda. ¿no es cierto? Y además los encuestadores reparan mucho en eso, porque ahí va de suyo el favoritismo o no, o los cambios de estrategia, inclusive Sí, también la imagen. políticos. La imagen, entre otras cosas también. Y muchas veces cuando suceden situaciones que involucran no solamente a la política o algo desde lo social hasta deportivo inclusive también, a veces se mide el humor. Y el humor no por la gracia que pueda haber, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Para ver hasta dónde El llega humor el humor. social, ¿no? Exactamente, el Claro. humor social, cómo ha bajado y el análisis que hace la calle respecto de distintas situaciones, distintas cuestiones. Bueno, y este es justamente el estudio que ha hecho rápidamente el estudio Management and Fit de Mariel Fornoni a propósito de lo sucedido en el Ministerio de Salud de la Nación. Mariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Rápida tardes. reflejo, muy bien, como siempre. Y porque, ¿sabés qué pasa? Está bueno eso también, porque se fue conociendo durante estos días. ¿Cuándo terminaron el estudio? Lo terminamos ayer sobre las 4 o 5 de la tarde. Salimos rápido a medir el viernes, ni bien se conoció la medida de la salida del ministro. Sí. Y bueno, era un tema del cual ya se venía hablando y bueno, la salida rápida del ministro hizo que se tomara la decisión de medir. Y bueno, y un poco lo que muestra es el humor social y la percepción de la gente, ¿no? Y evidentemente la gente está enojada frente a una situación de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho dolor en términos generales. Siente que este tipo de cosas no ayudan. La verdad que el gobierno pasó por distintos estadios, ¿no? Sí. En algún momento el gobierno tuvo un buen nivel de aceptación porque al principio cuando se tomaron, estoy hablando de hace un año atrás, cuando se tomaron las primeras medidas, la gente acompañó, después eso se fue diluyendo, la cuarentena larga lo perdió y la verdad que parecía que el gobierno estaba en una nueva cruzada, digamos, de renovar las expectativas con el plan de vacunación. Al principio esto no tuvo mucho éxito porque la gente desconfiaba de la vacuna rusa. Una vez que sale el informe de Lancet, la cosa cambió. Nosotros pasamos de que 30% solamente se quería vacunar a que 50% se quería vacunar ya y un 25% decía que se quería vacunar en los próximos meses. Y todo esto era renovación de expectativas, porque de hecho, bueno, las dosis todavía no están para vacunar a todo el mundo, ni tampoco la logística necesaria. Y en función de esto, bueno, esa renovación de expectativas quedó un poco truncada con esta situación, ¿no? Hoy 6 de cada 10 argentinos creen que el gobierno no va a poder tener un plan de vacunación que sea justo y equitativo, y eso es grave porque es un dato futuro, ¿no? Que quiebra la confianza. Ahora, pero Mariel, no hay... perdóname. Sí. A ver, viste que salieron desde el gobierno a decir, bueno, fue una gran gestión la de Giné, González García. Yo creo que no fue una gran gestión. En la pandemia estoy hablando, ¿eh? Para mí no fue una gran gestión, es más, la verdad que viene pisando en falso desde antes de que llegara la pandemia a la Argentina, cuando dijo acá no llega, y demás, varios traspiés en el camino, digamos, ¿no? Y encima esto... Bueno, si ustedes recuerdan, en ese momento también Carla Bisotti empezó a tener mayor visibilidad y mayor presencia en los medios porque comunicaba mucho mejor y tenía más empatía que la que tenía el propio ministro. Sí. Lo que pasa es que después hay una cosa que es el discurso, la empatía y demás, y otra cosa son los hechos. Cuando la gente apoyaba la cuarentena prematura fue muy al comienzo, pero después los hechos mostraron que éramos uno de los países con la cuarentena más larga, uno de los países con la economía más dañada, uno de los países con mayor cantidad de infectados y muertos, y ahora uno de los países en los cuales más tarde llega la vacunación. Sí. Esos son hechos concretos, ¿no? Con lo cual, más allá de lo que se puede decir, la gente los conoce, porque en este tema, que es global, todo el mundo está comparando curvas, digamos, y números de vacunados y números de muertos y demás,
de todo el mundo y la información está en todas partes. Entonces, me parece que la gestión no era buena y que la gestión no fue buena y que se quiso renovar las expectativas con este tema de la vacunación. También con mucha épica, ¿no? El hecho de ir a buscar las vacunas, que los aviones, que todo este tipo de cosas. Y bueno, y acá me parece que hay algo que fue grave y es, nosotros hace 6 o 7 meses que más allá de la urgencia de la economía y la urgencia que genera todo este tema de la salud, la primera mención que la gente hace en términos de sus preocupaciones es la corrupción. Cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que más te preocupa, en primera mención gana el tema de la corrupción. No es un tema de este mes, es un tema de los últimos 6, 7 meses. Mirá, espera, perdóname, Mariel, perdóname, porque a ver si querés que vamos mostrando y vos nos vas contando en resumen nada más, breve nada más. Acá tenemos, por ejemplo, nivel de acuerdo, renuncia de funcionarios. Sí, yo estaba hablando en general porque eso no está en esta encuesta, sino que lo que les comentaba es que nosotros lo que venimos viendo es que la corrupción es un tema muy fuerte hoy en las preocupaciones de la gente. Entonces, esta encuesta también tiene estos resultados porque se sinergiza con la preocupación que la gente tiene por la corrupción, porque esto de alguna manera es un hecho de corrupción. Y bueno, y evidentemente la gente está muy cansada de este tipo de cosas porque sabe que el dinero que no tiene es porque se ha desviado por algún hecho de corrupción y la vacuna que no tiene también se ha desviado por un hecho de corrupción. Entonces, esto es lo que nos lleva a los resultados que vos estás mostrando. Yo no veo la pantalla, pero supongo por lo que me decís que hay algunas respuestas que dicen que el 70% quiere que renuncien todos los funcionarios. Sí, eso estábamos compartiendo, sí. Exacto. Que se han visto involucrados, ¿no? Claro, es que imagino que igual el nivel de enojo es mayor ahora, donde sí hay algo concreto que tiene que ver con una traición, con corrupción, que cuando no llegaban las vacunas, donde trataban de explicarnos también que no llegaban porque era un tema de producción, trataban de justificar con lo que pasaba en Rusia. Ahora hay algo concreto y hay nombre y apellido. Exactamente, ¿no? Entonces, es la gestión, porque por otro lado nosotros vemos países vecinos que están vacunando, que tienen un porcentaje mucho más alto de vacunados, como el caso de Chile, exactamente. Claro. También vemos otros países en los cuales están sufriendo los mismos temas que nosotros, como por ejemplo Perú, ¿no? Pero este es un problema global, y entonces hay mucha comparación también en cómo gestionan unos, cómo gestionan otros. Entonces, la vacuna hoy es un bien escaso y la verdad que hay que tener buena gestión y hay que tener los recursos para poder adquirir ese bien escaso que son las vacunas. Pero además vos, otro tema perdóname Mariel que te interrumpa, ¿no? Confianza, ustedes también hicieron el análisis de confianza en un plan de vacunación del gobierno nacional y en esto hace mella también, es decir, lastima un poquitito la campaña, porque ustedes han puesto justamente ahí, de acuerdo al análisis que han hecho, en cuanto a mucha confianza, poca confianza en un total, ¿no? Con poca confianza, nada de confianza y demás, un 61,2% dice que no tiene confianza. Exactamente, y eso es lo que yo decía que es preocupante en el largo plazo, porque la confianza no se recupera rápidamente y cuando vos perdés la confianza después es todo un tema, ¿no? Volver a construirla. Y en un momento donde la verdad que se requiere, porque aparte esto era generar expectativas para que el humor social cambie, para que la gente sienta que, bueno, que el tema está en vías de solucionarse. Y la verdad que además no es un tema que parezca salir de agenda rápidamente, porque todos sabemos que al paso que vienen las dosis, al paso que viene la logística de la vacunación, que es una logística complicada, probablemente estemos todo el año hablando de este tema de la vacunación. Estamos hablando de que llegan 200.000 dosis, 500.000, ahora parecería que llegara a 1 millón. Bueno, es mucha la gente que hay que vacunar y el ritmo, tanto para conseguir las vacunas como para vacunar, es lento y entonces este es un tema del cual probablemente y lamentablemente vamos a hablar todo el año. Ahora, Mariel, ¿cuál es tu análisis con respecto, yo no sé si está dentro obviamente del estudio que ustedes
como decías al comienzo de la charla, lo terminaron ayer por la noche, ¿no? Sí. Por eso, es muy reciente y obviamente no sé si fue parte de las preguntas, pero me gustaría tu análisis, en realidad cómo queda la imagen, ¿sí?, del presidente de la Nación, cómo queda la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y cómo queda la imagen de Ginés González García. Mira, en general, obviamente que el ministro ha sido perjudicado en términos de su imagen, más allá de que venía ya siendo muy castigado. Sí. El tema es también que, nosotros para comparar imagen y gestión se compara muestra con muestra, ¿no? Entonces esta fue una encuesta que fue hecha para medir este tema. Nosotros para compararlo lo vamos a compartir el próximo mes cuando tengamos una muestra similar a la que medimos todos los meses. No obstante esto, evidentemente va a tener algún impacto, porque la gestión del presidente Fernández creció exclusivamente en los momentos mejores, digamos, de su gestión de la pandemia, por lo menos los que la gente percibía de mejor manera, que fue muy al comienzo, cuando tuvimos cuarentena anticipada y demás, y después se terminó diluyendo cuando desapareció un poco de escena, cuando la cuarentena se extendió demasiado sin mucha explicación, cuando la meseta, digamos, de los casos estaba siendo prácticamente igual y antes no se podía hacer nada y después se podía hacer todo. Entonces, evidentemente le pega, porque además el gobierno tiene basada su gestión fundamentalmente en dos ejes, en la economía y en la pandemia. Y la verdad que ninguno de ambos le está dando mucho resultado. Por eso no nos olvidemos también que este año es un año electoral, y que seguramente el gobierno pensaba que la campaña de vacunación iba a ser un eje de la campaña electoral, porque no hay muchos otros, ¿no? No se puede mostrar resultados hoy en la economía, no hay otros ámbitos en los cuales se esté trabajando o mostrando demasiado. Claramente porque la pandemia está atravesando al mundo, ¿no? Todo. Todos los sectores. Entonces, exactamente. Entonces, evidentemente, iba a ser un eje importante y ahora, con esta situación se encuentra dañado. Vamos a ver, esperemos que el gobierno tome cartas rápidamente, lo hizo con Ginés, pero que tome cartas en el asunto para mostrar un programa de mucha transparencia. Bueno, pero para eso hace falta comunicación, y la verdad que comunicación y aclaraciones no las hay, ¿no? Al revés. Exactamente, sí, porque en definitiva siempre se busca un culpable y en realidad, el culpable siempre está fuera aparte, ¿no? Claro. Entonces, eso es complicado. El tema es que, la gente entiende de esto y cuando te quita la confianza, por algo la quita y cuesta recuperarla. Claro. Esto es claro, porque cuando vos tenés confianza en alguien, le das tiempo para que haga las cosas. Cuando vos no le tenés confianza, le exigís resultados rápidos, porque no creés que lo vaya a hacer. Esto pasa con la economía y pasa en cualquier ámbito. No, por eso, entonces, y más en la política, más en la cuestión política. ¿Sabés qué te iba a preguntar, Mariel, respecto de la viceministra, que hoy es ministra de Salud, Carla Bisotti? Digamos, yo no puedo creer, primero, que el presidente no sepa del vacunatorio. Yo no sé si vacunatorio o que cualquier cosa, andá a verlo a Ginés. Yo la verdad que no lo creo. De este presidente ni de ninguno que me diga cosas similares como ha pasado, y lo hemos contado. Ahora, Carla Bisotti dice que no, ella no sabía de esto. Yo no puedo creer esto, la verdad, menos todavía, porque trabajando en el mismo lugar, siendo la ahijada política de Ginés, y además por las características de todos los que han desfilado para hacerse vacunar en ese lugar, más todos los que se han vacunado por izquierda, la verdad que no. Ahora, ustedes midieron justamente esto, ¿no? Respecto de la designación de Bisotti. Nosotros ahí tenemos una placa que ustedes hicieron. Nivel de acuerdo, nombramiento de Bisotti como ministra de Salud. Estoy en desacuerdo del 55,8%. 55,8%, exactamente. Sí, y en función de esto, las causas es porque, de alguna manera, o sí lo sabía,
sí estaba al tanto del tema o de alguna manera mostraba ineficiencia porque no podía funcionar eso en el ministerio y que la viceministra no lo desconociera. Claro. Es una tontería. Exactamente. Somos Entonces, infantiles. en cualquiera de los dos casos, Claro. en cualquiera de los dos casos, ya sea porque no lo supiera o ya sea porque lo sabía y no decía nada, bueno, la gente está en desacuerdo con ese nombramiento, ¿no? Claro. Y la Exacto. verdad que yo creo que se esperaba que el corte fuera como un poco más profundo. Y No Mar- sé si el tema fue hacerlo Sí. rápido, Mm. para sacarlo, para ver si se podía sacar de agenda rápidamente, pero es lo que yo comentaba recién. No creo que sea un tema que salga de agenda Y rápidamente. Mariel, a ver, ¿vos qué pensás? Que ¿quién fue el que denunció? No denunció, sino que contó. Estoy hablando de Berbisky, por su historia, por quién es. Vos como analista política, de políticos, de gente vinculada a la política, ¿vos qué crees? ¿Que fue ingenuo o fue pensado? La verdad que no sé, nosotros lo preguntamos, solo menos del 20% cree que esto fue un error o un acto sin ningún tipo de premeditación. El porcentaje es bajo. Yo lo que creo es que en general estamos tan acostumbrados a este tipo de cuestiones y a este tipo de privilegios que a veces lo tomamos con tanta naturalidad que no nos damos cuenta de que es un acto de corrupción, ¿no? Entonces, puede ser que haya sido sin mayor. Nosotros preguntamos concretamente esto, a ver si esto era un tema de una jugada política para correr al ministro de la escena o si realmente, bueno, son pocos los que creen que haya sido un acto sin importancia, o sea, que el ministro se haya, que el periodista Berbisky se haya descuidado nada más. Claro, lo conté. ¿Lo dije o lo pensé? Claro, ¿no? La mayor parte piensa que ha sido un acto más deliberado. A veces yo creo pensamos cosas como mucho más elaboradas y en realidad a veces es la impunidad, es estar tan acostumbrado a esto que no te das cuenta que es un acto de corrupción, ¿no? Ahora, Claro. perdón, no sé si es tu análisis, pero la verdad que también me pareció torpe, porque apenas salió la denuncia, ¿no?, con Berbisky, que lo sí. tratábamos el día viernes, el fin de semana, a lo largo de las horas, se iba abultando esa lista y ponían a famosos. Digo, me parece una torpeza, porque si la verdad desviar el foco de atención era como, es medio obvio, ¿no? Sí. Yo creo que hasta un chico de 5 años se da cuenta. Sí, lo que pasa que, bueno, evidentemente esto en todos los temas es un tema muy común, ¿no? De que después llega un punto que dan tantas vueltas, tantas fake news por todos lados, Claro. que tratan de darle el precio a la información real, ¿no? Evidentemente la información real existía, el mismo periodista lo admitió, Sí. muchos otros también lo han admitido y han buscado de alguna manera una explicación, el caso de quienes tenían que viajar a México, Sí, sí. bueno, algunas cuestiones que han tratado de buscarles una explicación, pero bueno, muchas veces pensamos que si se abulta mucho el caso y ya la gente no sabe qué es fake o qué no es fake, termina como bajándole el precio a la información en su conjunto, y me parece que muchos también han jugado con eso. Ahora, Mariel, tengo una pregunta. No sé si antes de este estudio ustedes pudieron ver qué imagen tenía Bisotti frente a la población y qué tanto la va a perjudicar este descreimiento que hay sobre ella, donde lo dice el estudio nuevo, ¿no? De esto de, me parece que en realidad te estás haciendo la vista gorda, pero no te creemos tanto. ¿Cuánto ustedes pudieron calcular si baja ese nivel de imagen? Sí, nosotros en términos de cálculo de imagen, ya te digo, comparamos muestras iguales, con lo cual todavía no tenemos la encuesta nacional para verlo. Así todo, nosotros no estábamos midiendo en esa encuesta nacional la imagen de Bisotti, medimos solamente algunos dirigentes por
por un tema de espacio, ¿no? Y de cantidad de preguntas que la gente tolera que le hagan. Sí, sí. Entonces, no la medíamos en la muestra nacional. Sí, ella había tenido una buena aceptación cuando medíamos el tema de los infectólogos, el tema del Ministerio de Salud al principio de la pandemia. Eso después se fue diluyendo cuando, vuelvo a repetir, empezaron habiendo la misma cantidad de casos, ya fue como que ya no aparecía el presidente, ya aparecían miembros del ministerio, y empezaron a mostrar como que el tema se diluía cuando en realidad los casos seguían siendo de la misma magnitud, los muertos seguían en un número que tampoco se había modificado demasiado, y parecía como que no pasaba nada, ¿no? Claro. Ahora, en este estudio que hicieron, además de medir con quién están enojados y demás, y cuánto baja la imagen de cada uno, ¿ustedes preguntaron a la gente si creían que era culpable solo Ginés, o si también culpaban al presidente, o si también culpaban a Bisotti, o fueron con nombre y apellido, o no se hizo eso? No, nosotros solo preguntamos, sí preguntamos sobre el plan de gestión del gobierno de vacunación, y de alguna manera eso lo involucra al presidente, Seguro, ¿no? sí. Y preguntamos por Bisotti. A ver, Ginés está fuera de escena ya, y evidentemente él asumió, aceptó que tenía que renunciar, entonces digamos la responsabilidad de él no hace falta preguntarla porque estaba admitida por él mismo, ¿no? Sí. Preguntamos acerca de Bisotti porque, bueno, queríamos saber qué grado de adhesión puede tener este ministerio con figuras que ya han sido involucradas en el escándalo o que eran muy cercanas al escándalo. Vamos a ver, ayer mismo se conoció la noticia de la llegada de 1 millón de vacunas, tampoco se sabe muy bien en qué momento se cerró ese trato, si ya estaba cerrado, se cerró el domingo a la tarde, cuándo van a venir. La verdad que es muy poco transparente la información, y creo que es lo que el gobierno no tiene que hacer si es que quiere volver a generar algo de credibilidad en este tema, ¿no? Y tan sensible, obviamente. Mariel, te agradecemos mucho. Además, perdón, es un tema muy sensible porque es la salud y es la vida, no estamos hablando de cualquier otro tema. Y además están las dos variantes, los médicos que están atendiendo y los adultos mayores, que son los que más necesitan, que son los grandes perdedores en todo este tema del coronavirus, por la cantidad de muertes que ha habido, justamente. Así que bueno. Bueno, Mariel, te agradecemos mucho que te hayas tomado este ratito para nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y felicitaciones por la encuesta una vez más. Gracias, Mariel. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Mariel Fornoni, la directora justamente de Management and Fit, a propósito de esta encuesta rápida y además también muy interesante que se hizo en las últimas horas respecto del Vacunagate. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ahí estaba Pablo Montaña contando que, viste que lo echaron a Berbisky de la radio del Destape Web, ¿no es cierto? De la radio. De la radio. ¿no? Bueno, ya quédense tranquilos, pues ya tiene laburo en Radio del Plata, va a estar de 9 a 12 a partir del 14 de marzo. Qué suerte. No estamos queriendo que se quede sin laburo. No, la verdad que no. La verdad que no. Pero que, bueno, es un privilegiado, la verdad. Claro, exactamente. Para tantos que no tienen trabajo, bueno, en Radio del Plata va a estar, lo pueden escuchar de 9 a 12 los domingos a partir del 14 de marzo. Y además le digo a Berbisky, a Valdés, a Tayana y a todo el resto que se ha vacunado, que más o menos calculen que el 12 de marzo tienen que darse la segunda dosis. No se van a olvidar, porque si no, no les va a dar efecto. Y no, porque la inmunidad se consigue total, digamos. Anótenselo en algún lado, en un costadito. No se van a olvidar, no sea cosa que a ver si todavía. Va. Pausa y dale, ya volvemos. No te vayas.